Bienvenidos todos a la segunda parte de esta entrevista con Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Y quería empezar esta segunda parte primero invitándolos a que vean y a que ingresen a la página de la Red Agroalimentaria, que es www.redagroalimentaria.org, para que vean un poco más las informaciones que ellos manejan sobre el estado del sector agroalimentario en Venezuela. Y también los quiero invitar a la página del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es www.obsan.org, obsan.org, para que vean también todo lo que se está manejando en la página web del observatorio, que es una institución que depende de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y la invitación es que se acerquen a ambas páginas web para que, eh, bueno, el que quiera informarse más de tanto el sector agroalimentario de Venezuela como de el derecho alimentario y de la seguridad alimentaria, pues lo puede hacer. Esa es la invitación. Y bueno, comenzamos esta segunda parte también recapitulando un poco bueno, que nos habíamos quedado en que Juan Luis nos compartiría un poco cuáles son las mayores inquietudes que se manejan desde la red agroalimentaria de Venezuela, cuáles son los puntos más críticos que se deben abordar en el futuro inmediato y cuál es la labor de la red agroalimentaria de Venezuela, así como también del proyecto Salida de la Crisis Agroalimentaria Venezolana. Todo tuyo, Juan Luis. Bueno, muchísimas gracias a esta segunda parte por estos aspectos tan importantes. La red agroalimentaria tiene en la actualidad dos proyectos muy importantes. El primer proyecto que ya concluyó, pero que seguimos trabajando en algunos aspectos, es el de salida a la crisis agroalimentaria. Y el segundo es el seguimiento de la situación agroalimentaria venezolana. Esos son nuestros dos proyectos más importantes. Ahorita tenemos un proyecto que vamos a desarrollar junto con el Centro Gumilla de seguimiento de la situación agroalimentaria en ciudades. Lo vamos a hacer con la red del Centro Gumilla. Pero en estos dos principales me voy a referir entonces primero al de salidas a la crisis. Yo creo que es evidente que si aquí se produce, bueno, lo primero que a mi juicio hay que señalar es que en el actual régimen político-económico no hay salida para la crisis. Puede ser paliada, puede ser en algún momento medio disminuida, y yo creo que a la larga va a ser agudizada, pero en este marco no hay salida. Entonces, la salida requiere un cambio de régimen político-económico indudable. Y para que ese cambio sea viable, la recuperación del sector agroalimentario, la recuperación del consumo de alimentos y del sector agroalimentario es el centro del problema. Eso tiene un segundo centro que son los problemas de salud y quizás un tercer centro que son los problemas de servicios, pero la importancia de afrontar la crisis agroalimentaria es un asunto vital. Ahora, tenemos que tener en cuenta que lo que ha sucedido con el sector agrícola, la caída tan brutal que tenemos y las deficiencias que tenemos en insumos, maquinarias, equipos, repuestos, no permiten que el sector agrícola se recupere rapidísimamente. Pero la gente tiene que seguir comiendo. Y para que esto suceda tenemos que tener un plan de emergencia de abastecimiento de alimentos, que pasa por tres cosas. Pasa, en primer término, por supuesto, por obtener el financiamiento requerido para importar esos alimentos, poderlos importar
eso tiene un problema de plazos. Muy probablemente vamos a tener que importar productos terminados al principio y después productos para la agroindustria. Y vamos a tener que tener apoyo al ingreso para que la gente pueda comprar esos productos y también muy probablemente subsidios a los alimentos. Eso puede estar desprestigiado, pero en una primera fase va a ser estrictamente necesario. Ese programa de emergencia y por supuesto el apoyo al ingreso que está previsto, que es una transferencia que se realiza a las familias con problemas que van a ser una fracción muy importante de la población durante un periodo de tiempo. Bueno, eso es la primera condición, el programa de abastecimiento de emergencia. El segundo son las condiciones para el desarrollo de la producción agrícola y agroindustrial, que pasa por las importaciones y por los financiamientos que se requieren para insumos, maquinarias, repuestos, para reponer la base del sector agroalimentario y hacer posible que en el segundo año del cambio muy probablemente tengamos un arranque fortísimo de la producción agrícola. Nosotros hemos calculado que la producción agrícola, dado los niveles bajísimos en que está, en un primer año puede casi triplicarse, porque estamos en niveles tan bajos que aún triplicándose estaríamos muy por debajo de lo que estábamos produciendo en 2008. Pero esto puede ser muy importante porque va a dinamizar a la mitad del país y a todas las zonas más deprimidas del país, que son también las zonas vinculadas a la agricultura. Entonces, eso es una segunda condición. La tercera es el desarrollo del sector agroindustrial, con lo mismo, con condiciones de financiamiento y de abastecimiento de los insumos, las maquinarias y los equipos que han... esto tiene una problemática importante, que es que las dimensiones, allí también la recuperación puede ser muy importante, pero evidentemente si estamos ahorita en el 22% de la capacidad instalada, solo utilizada, duplicando la producción estamos todavía en niveles muy bajos de capacidad instalada. Entonces, el primer aspecto era el abastecimiento de emergencia, el segundo el desarrollo de la producción agrícola y agroindustrial, pero hay un tercero que es extremadamente importante, que es el problema de la distribución comercial, de cómo hacemos para que los productos estén en la bodega más cercana de todo el país. Porque si no, podemos producir un fenómeno semejante al que se produjo en algún momento, en el cual las dificultades para abastecerse son enormes colas en supermercados grandes, etcétera, etcétera. Y eso puede ser extremadamente negativo, porque tenemos que saber que en cualquier caso, si en Venezuela se produce un cambio, va a haber condiciones políticas dificultosas. Es decir, que no va a ser facilísimo que las cosas funcionen. Entonces, ese asunto de la distribución comercial es extremadamente importante y sobre eso hay toda la idea de cómo hacer para revitalizar la distribución capilar de la industria, la distribución donde la industria llega con el producto al último pueblo. Un ejemplo clarísimo de eso es lo que hacía la industria polar, que en el último rincón de Venezuela, en la última bodega, había harina pan. Eso tenemos que hacerlo con 10 o 12 productos de extrema importancia. También hay que considerar las zonas con dificultades de acceso y tener un plan especial para eso, etcétera. Eso cabidea a la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, ha desarrollado ideas en esa dirección. De tal manera que yo creo que lo que hay en las salidas a la crisis, en el proyecto de salida de la crisis y sus desarrollos posteriores, nos permiten pensar que podemos producir una recuperación del sector agroalimentario en un plazo muy corto y que ya tenemos no sencillamente ideas generales, sino cálculos muy específicos de cómo hacerlo, dónde hacerlo, con qué mecanismos, etcétera, con qué cambios institucionales, porque otro aspecto importantísimo son los cambios institucionales. Muy probablemente uno de esos cambios, para resaltarte un aspecto, es la organización por cadenas agroalimentarias. Tenemos que tener una organización por la cadena, desde
desde la provisión de insumos hasta el consumo final. Y en eso no se trata de lo que haga el sector público sencillamente, y que el sector privado le pida al sector público, sino que el sector privado se incorpore a la administración de las cadenas de tal manera de poderlas hacer funcionar en el corto plazo. Bueno, yo creo que para esto estamos preparados. El problema es cómo hacemos para que se produzcan los cambios de régimen político-económico que hagan posible esto, que hagan posible una transición. Claro. Pues sí, eso digamos que al final pareciera que todo está bueno, no digamos estancado, pero sí decir que ahí está la cuestión del asunto. Sin embargo, eh, el conocimiento, la observación y la generación de nuevas ideas tiene que seguir su curso. Y entonces, claro, esta es la labor de, o sea, de tantas instituciones que hay en Venezuela que están monitoreando las crisis y buscando las soluciones para que en el momento en que se puedan implementar estas soluciones, pues el cambio suceda. Entonces, y claro, yo lo que dice es que el cambio, o sea, que al implementarse todo esto, que el cambio suceda rápido, también habla de la situación actual bueno, que está bastante precaria y que, digamos, todos los indicadores, digamos, en cuanto a la producción, la triplicación de esos indicadores o de la utilización de la capacidad instalada, duplicarla, incluso, o sea, aunque sí quede por debajo de lo que sería necesario, pues sí traería, digamos, algún tipo de bienestar para todos los que trabajan en ese particular eslabón del sistema agroalimentario. Y por eso es tan importante el sistema agroalimentario, porque es una parte muy importante de los productos internos brutos, y eso es lo que me gustaría con que fuese, digamos, lo que, lo que las personas que vean esta conversación, esta entrevista, pues se lleven e interioricen. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Luis, y por estar con nosotros y aportar toda esa experiencia y todo ese conocimiento que se ha generado a raíz de la labor de la red agroalimentaria de Venezuela. Y será en otra ocasión que volvamos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar con ustedes y poder transmitir algunas cosas que pueden ser de interés. Perfecto.